Bien, vamos a ahora adentrarnos sin más preámbulos al capítulo 9, versículo 1, para la gloria del Eterno. Dice el versículo 1 del capítulo 9, y el quinto ángel tocó la trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta. Hemos llegado al momento de la quinta trompeta. ¿Se acuerdan que el capítulo 8 nos habló de las primeras 4 trompetas y el capítulo 9 va a hablarnos de la quinta trompeta y de la sexta trompeta? Y les decía, hermano, cada vez que se hacía sonar un shofar era para hacer convocar al pueblo para una distinta razón. ¿Se acuerdan que les mencioné cómo es que se hacían sonar y por qué se hacían sonar? Además de que también están relacionadas con las 7 festividades principales o anuales que el pueblo de Israel tiene. Pero propiamente les decía, hay 7 eventos principales o 7 razones por las cuales se hacían sonar. Lo vimos la clase pasada. Y en cada una de las trompetas estaba involucrado el pueblo de Israel. En ningún momento los goyim. ¿De acuerdo? Los gentiles no tenían nada que ver con los sonidos de las trompetas. Las trompetas se hacen sonar para hacer el llamado puntual al pueblo de Israel. Por lo tanto, estas trompetas que están en el libro de Apocalipsis es un llamado puntual a Israel, al pueblo de Israel, a la nación de Israel que está esparcida en todo el mundo y que es necesario que despierte, que acuda al llamado de parte de Akadosh Baruj Hu. ¿Sale? Eso fue lo que vimos. Israel es el que está involucrado en el sonido de estas trompetas. Es para que Israel despierte, es para que Israel vuelva en Teshuvá, haga Teshuvá y vuelva al Eterno. ¿Se acuerdan que esto es lo que dije? Y que muchos de los juicios que generan estas trompetas es por causa de Israel. Por eso es que Adonai está constantemente diciendo, vuelvan, vuelvan, regresen, salgan de Babilonia. ¿Por qué creen que dice, salgan pueblo mío? ¿Por qué está diciendo pueblo mío? Israel está diseminado entre las naciones y entre las religiones, ¿sale? Entonces, las trompetas son para que Israel despierte. Y ahora vamos a ver la quinta trompeta y espero que el sonido de esta trompeta también nos haga despertar a nosotros. Amén. ¿Qué pasó y qué sucedió en el sonido de esta quinta trompeta? Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿De qué estrella estará hablando esta escritura? ¿Cuál será esta estrella? No es una estrella como tal, en el sentido como un astro o un meteoro, no es así, sino que debemos entender esta palabra estrella como algo figurado y normalmente las estrellas se le llaman a los ángeles, a los seres espirituales. Entonces, cuando dice que una estrella cayó del cielo, vamos a ver que esta estrella tiene una identidad. ¿Y cuál es su identidad? Dice que a esta estrella que cayó del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. A una estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Es decir, esta estrella que cayó del cielo, se le dio un cierto poder, cierta autoridad. Y la autoridad que tiene es de abrir o cerrar el pozo del abismo. ¿Cuáles son estos abismos? ¿De qué abismo nos están hablando? Los abismos que existen normalmente, sabemos que en la Biblia nos habla de prisiones oscuras. Los abismos nos hablan de prisiones oscuras. ¿A dónde van los espíritus que se rebelan en contra de Akadosh Baruj Hu? Van directamente a los abismos. ¿Se acuerdan ustedes que en Gadara dice la escritura que allí habían 2 endemoniados que venían de las tumbas de esos lugares y que cuando ven a Yeshua llegar a ese lugar, los endemoniados hablan, pero no son las personas las que están hablando, sino son los demonios los que hablan con Yeshua y le dicen a Yeshua, ¿a qué has venido? ¿Acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? A ver, ¿cómo que antes de tiempo? ¿Acaso nos piensas lanzar a los abismos? Fíjense, ellos mismos saben, estos demonios saben que su lugar donde les corresponde es los abismos, las prisiones. Y le dicen a Yeshua, por favor, no nos envíes allá. Le claman, le suplican que no los envíen a los abismos, sino que los envíe a ¿dónde? A un hato de cerdos. Y Yeshua les dijo, vayan a ese hato de cerdos. Y dice que van a caer a un despeñadero que daba hacia el mar. Y en las aguas del mar, estos hatos de cerdos, toda esta
este criadero de cerdos, se cayeron y se murieron y perecieron allí. ¿Qué pasa con los espíritus que caen al mar? ¿Se acuerdan que hablamos de ello? Los espíritus que caen al mar no pueden salir del mar. Ni las almas de las personas que se ahogan en el mar no pueden salir del mar. ¿Se acuerda que ya lo estudiamos? No vamos a redundar en ello, pero ya lo vimos en las clases pasadas. Los que caen en el mar, los que mueren ahogados, sus almas quedan atrapadas en los mares, en las aguas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Yeshua? Atraparlos en las profundidades de las aguas. Está bien, no los mandó a los abismos, pero los mandó a las profundidades de la mar, para que no salieran de allí. ¿Sale? Esos son los espíritus que están en el fondo de las aguas. Pero ellos pidieron y suplicaron que no fuesen enviados ¿a dónde? A los abismos. En los abismos hay prisiones oscuras para estos seres espirituales que se rebelan en contra de la voluntad divina. También esto lo podemos comprobar en el libro de Enoc. Y vamos a ver qué dice en el capítulo 19, verso 11 al 16. ¿Sale? Aquí está el 11 hasta el 16. Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. Y más allá de este abismo, vi un sitio sobre el cual no se extendía el firmamento, bajo el cual no había tampoco cimientos de la tierra, sobre el cual no había ni agua ni pájaros, sino que era un lugar desierto y terrible. Allí vi 7 estrellas, fíjense cómo es que habla también de estrellas, parecidas a grandes montañas que ardían, y cuando pregunté sobre esto, fíjense cuál es la identidad de estas estrellas. El ángel me dijo, este sitio es el final del cielo y de la tierra. Ha llegado a ser prisión. ¿Prisión de qué? Prisión de las estrellas. Pero vamos a ver a qué se le llaman estrellas en el libro de Enoc y también en la Biblia, en la Torá o en los profetas. Entonces, prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. Hay poderes en el cielo, es decir, de estos seres, de estas potestades. Esta palabra poderes es la misma palabra que usa Pablo cuando dice que hay potestades y huestes vagando en el cielo. ¿Sale? Poderes. Dice, las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han transgredido, ojo, estrellas que han transgredido el mandamiento del Señor desde el comienzo de su ascenso, porque no han llegado a su debido tiempo. Es decir, son estrellas que se rebelan a la voluntad del Eterno. Y él, es decir, Akadosh Baruj Hu, se irritó contra ellas y las ha encadenado hasta el tiempo de la consumación de su culpa para siempre en el año del misterio. ¿Cuál es el año del misterio? Es decir, el gran día de Adonai en su año, el último gran año, ¿sale? Pero vamos a continuar leyendo ahora en el capítulo 21. Vean el capítulo 21, verso 7. En estos versículos nos va a dar la revelación de quiénes son esas estrellas. Desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior y vi algo horrible. Había allá un gran fuego ardiendo y flameando, y el lugar tenía grietas hasta el abismo. Aquí ya está hablando del Gehenna, ¿ok? De lo que son los infiernos. Vio justamente fuego ardiendo y flameando. Puede ser también los lagos de fuego, no sé, pero estamos hablando de lugares de tormento. Pero que hasta dónde llegaba, hasta las grietas del abismo, ¿ok? Llenas de columnas descendentes de fuego, pero no pude ver ni sus dimensiones, ni su magnitud, ni haría conjeturas. Es decir, él ni siquiera se puso a pensar cuáles eran esas dimensiones o cuáles eran esas cantidades de la magnitud de este lugar. Entonces dije, qué espantoso y terrible es mirar este lugar. Contestándome Uriel, el vigilante y el santo, que estaba conmigo, me dijo, Enoc, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí, es por este lugar terrible y por el espectáculo del sufrimiento. O sea que está viendo a personas sufrir. Y él me dijo, este sitio es la prisión de ángeles. ¿Sí se fijan? Es la prisión de ángeles. Este sitio es la prisión de ángeles y estarán aquí prisioneros por siempre. Esta es la prisión de los ángeles. ¿Pero de qué estaba hablando? De los abismos. Por lo tanto,
Cuando la Escritura nos habla aquí, en Apocalipsis 9, verso 1, que hay un abismo, un pozo, y que hay una llave, entonces nos está hablando de la llave de esas prisiones, donde van aquellos ángeles que se rebelan en contra de el Eterno. Pero esto me llama la atención porque esto es de alguna manera una parodia de a Satán, una parodia burda, porque sabemos que cuando Yeshua resucitó, ahora él tiene las llaves del Sheol, las llaves del Hades, él gobierna todo. Yeshua es el que tiene el control de todo, pero ahora aquí un ángel le da a la estrella que cayó del cielo, entonces ya sabemos que esta estrella no es un meteoro, no lo debemos considerar como algo literal. ¿Quién será esta estrella que cayó del cielo? La Satán. A Satán, exactamente, es a Satán. Esta estrella es el mismo a Satán. ¿Se acuerdan ustedes que todos los juicios de las trompetas nos hablan de un juicio en tercios? Una tercera parte de los hombres murieron, una tercera parte de los árboles fueron quemadas. Siempre nos habla de terceras partes. Vamos a darnos cuenta que cuando esta estrella cae del cielo, ¿a quién se trae? Apocalipsis 12:4. Lo vamos a estudiar más adelante, pero ahorita simplemente como una referencia. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola de aquel dragón, que es a Satán, que es la serpiente antigua, diablo y Satanás, son varios nombres o títulos que se le asignan a este ser perverso. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces estas estrellas del cielo no son astros como tal, como meteoros, sino estas estrellas son los ángeles que le siguen, a los cuales él ha convencido a rebelarse en contra de el Eterno. Cuando él es arrojado, se trae consigo esa tercera parte, es el mismo juicio. ¿Dónde vemos eso? Más adelante en el verso 9, Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles, ya se dan cuenta, esta es su cola que arrastra hasta la tercera parte de las estrellas. Son sus ángeles, son los que le siguen, que se convierten en demonios a final de cuentas, en su ejército, son millares y millares también los que le siguen a él. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto todavía no ha ocurrido. Lo vamos a ver cuando estudiemos el libro de Apocalipsis capítulo 12. Se va a lidiar una batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles van a lidiar contra él y le van a quitar toda autoridad, porque él ahorita se está aferrando en su posición de acusador. Él todavía se presenta ante el trono celestial para acusarnos, pero él va a ser despojado de ese lugar, va a ser quitado de ese lugar, y cuando sea arrojado, entonces viene con grande ira. Él va a hacer guerra contra los santos. Entonces inicia el periodo que se le conoce como la gran tribulación. Él viene con grande ira porque sabe que tiene poco tiempo, y su poco tiempo son 3 años y medio. Es el tiempo que dura la gran tribulación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta quinta trompeta nos habla del momento del inicio de la gran tribulación. ¿Se dan cuenta que hay un gran paralelo con los sellos? ¿Se acuerdan que vimos cuando los sellos fueron abiertos y vimos que a partir del quinto sello empieza la martirización de los santos? Empiezan a haber mártires. ¿Por qué inicia esa gran tribulación? Porque vemos que está en paralelo la quinta trompeta con el quinto sello. ¿Por qué? Porque la estrella, a Satán, ha caído del cielo a la tierra, teniendo gran ira. También se acuerdan que cada vez que los sellos se van abriendo, se van intensificando. La ira de Satán se va intensificando cuando los sellos se van rompiendo. Y también hay una estructura. Los 4 primeros sellos nos hablan de los 4 jinetes, y después los sellos restantes nos hablan de una gran persecución. Y aquí lo mismo sucede. Las primeras 4 trompetas nos hablan de un juicio hacia Israel, y aquí ya empieza una batalla directamente de a Satán contra Israel. Una gran estrella ha caído del cielo a la tierra. Esta estrella es a Satán. Ahora, se le dio una llave, que es la llave del abismo. ¿Qué va a hacer? Imagínense por un momento, al diablo le dan las llaves del abismo. Las tiene un ángel en custodia. El mismo ángel que lo va a apresar. Puede ser el mismo Yeshua.
el que está en custodia de estas llaves, el mismo que lo va a apresar en el capítulo 20. Vamos a ver que en el capítulo 20 un ángel desciende y apresa al dragón, al diablo, y lo ata por 1000 años. ¿Se acuerdan? Al dragón lo ata por 1000 años. Todo lo que dura el milenio, el diablo es atado. ¿Dónde? En los abismos. Entonces, ese ángel que tiene las llaves, como que las deja allí, ¿no? Mira, a Satán, si quieres, tómalas. Cuando lo arrojan a la tierra, mira, tómalas. ¿Qué va a hacer inmediatamente a Satán cuando ve las llaves a su disposición? Pues abrir el abismo. Ay de los moradores de la tierra, dice Apocalipsis capítulo 12, porque el diablo ha descendido con grande ira. Entonces busca ayuda de todos los ángeles, todos los seres espirituales rebeldes, los cuales vamos a llamar demonios, espíritus malignos, todos aquellos que hicieron transgresión de la voluntad del Eterno y que, imagínense, están aprisionados ahora mismo. Cuando salen enojados, queriendo atacar, y a Satán los libera, todos esos demonios, para empezar a hacer un ataque hacia los santos, hacia Israel, esparcido entre todas las naciones. Pero vamos a ver que su poder está limitado. Vamos a ver que su poder está limitado. Porque ¿qué sucedió? Cuando él abrió el pozo del abismo, subió un humo del pozo como humo de gran horno, y el sol se oscureció por el aire del humo de aquel pozo. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Pero fíjense que estas langostas no venían a atacar lo que normalmente hace una langosta. ¿Qué hace una langosta? Come hierba, comen plantas, devoran los sembradíos. Sin embargo, a estas langostas que salieron de allí, dice que se les mandó que no dañasen a la hierba verde, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Mucha atención. Significa que estas langostas en realidad no son como las langostas que conocemos, porque si ya vimos escrituralmente que en los abismos están los demonios, los ángeles, los espíritus malignos, y que salen de allí, pero que en la visión toman figura de langosta. ¿Por qué van a tomar figura de langosta? Porque así como hacen las langostas, ellos lo van a hacer. Por lo tanto, no debemos pensar que esto es algo literal. Nunca van a salir langostas literales, como saltamontes o chapulines. No van a salir, no vamos a ver cuando suene la quinta trompeta, no es que vamos a ver volando y un gran enjambre, una horda de langostas. No los vamos a ver así, sino son demonios que vagan en los aires. Muchísimos, si ya hay demonios, si aún así ya nuestra lucha es contra todos esos seres espirituales que están vagando en los aires. Y hay muchos, hay gran cantidad de ellos. Hay huestes, hay potestades que están en los cielos y que están haciendo de las suyas. Sabemos porque hay gente que vive endemoniada, porque vive influenciada por demonios, pero imagínense, ahora abren el abismo y salen muchísimos más. Entonces va a ser, por eso es que va a haber va a ser algo completamente terrible. Por eso, hermanos, hay que estar buscando el sello de Elohim. Hay que estar ocupados en la búsqueda que el Eterno nos selle con su Ruach HaKodesh, que Él nos ponga su sello de su pertenencia, porque el diablo desciende con gran ira y hacer guerra contra los santos. Pero al hacer guerra contra los santos, empieza a mandar demonios, pero el Eterno le pone límite y les da potestad solamente de hacer daño a aquellos que no tienen el sello. Entonces dicen, entonces solamente se va contra personas, contra gentiles, ¿no? Pensaríamos, se van contra gentiles, pero aquí aquí algo que me puso a pensar es que las trompetas no van directamente hacia los gentiles, las trompetas es hacia Israel. Entonces quiere decir que hay parte de Israel que no ha sido sellada con el sello de Elohim. Por eso es que el llamado a las 7 Keilot
Les dice, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes y los voy a desaparecer. Quitaré tu luz de tu candelero. Si no te arrepientes, vendré a ti y tendréis tribulación. Y les empieza a advertir juicio si no se arrepienten. Pues aquí vemos los juicios por no haberse arrepentido en las trompetas. Como no se arrepintieron, no tuvieron el sello de Elohim en sus frentes. Y cuando suene la quinta trompeta, esos demonios son los que van a atacar a ellos, a esa tercera parte. ¿Estoy siendo claro? Así que es necesario buscar y procurar tener el sello de Elohim, el sello del Ruach HaKodesh. Quiero que ustedes queden en claro que estas trompetas es para que Israel despierte. Si Israel no despierta, entonces estos ataques demoníacos les va a afectar a esas personas que no escucharon el llamado de Elohim. Porque las trompetas son ¿para qué? Para el arrepentimiento. Es para que nos arrepintamos. Es el tiempo de arrepentimiento. Cada trompeta es para que volvamos al Eterno. ¿Sale? Y lo vamos a ver al final, que justamente ese es el propósito de las trompetas. Entonces no son langostas como tales, sino son demonios. Pero ¿cómo van a trabajar los demonios? Muy buena pregunta. O sea, nuestra lucha es espiritual. Así dice Efesios capítulo 6, ¿cierto? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Leamos Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles serían sus acechanzas finales? Es este gran ejército de demonios que son desatados del abismo. Pero ya hay, no quiere decir que ahorita no hay demonios vagando por los aires. Claro que hay, y hay una gran cantidad de ellos. Pero imagínense, la lucha se va, por eso es que va a ser una gran tribulación, porque se van a multiplicar, esos demonios se van a multiplicar, porque todos los que están encarcelados van a salir de los abismos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo. Es decir, que hay un día específico que va a ser muy malo y hay que estar preparados con toda la armadura de Elohim. Obviamente dice acabado todo esto, estar firmes. ¿Cómo tenemos que estar nosotros, hermanos? Firmes. ¿Sale? Nosotros tenemos que ponernos toda la armadura de Elohim. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos la coraza de justicia. Todo esto ustedes ya se lo saben, ¿cierto? ¿Cómo es que tenemos que estar vestidos? En medio de pruebas, y aún estamos viviendo el principio de dolores. ¿Se acuerdan qué es lo que estamos viviendo? Principio de dolores. Y mucha gente ya no está aguantando el principio de dolores. Yo no estoy diciendo que no haya dolor. Claro que hay dolor, porque por eso se llama principio de dolores. Claro que hay dolor, por supuesto que hay sufrimiento, pero hay que estar firmes. Y hay mucha gente que ya está desistiendo de su fe, desistiendo de su emuná, abandonando la emuná. ¿Por qué? Porque no aguanta, porque no puede resistir. Siente que ya va a sucumbir ante las acechanzas del enemigo. Hay que estar firmes porque vienen una acechanza al por mayor, multiplicada, intensificada. Que el Eterno nos guarde. Por eso es que esta armadura es necesario tenerla. Pero ¿cómo va a atacar? Aquí decimos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, contra seres humanos. Sin embargo, los demonios muchas veces usan a las personas para atacarnos. Los demonios toman a las personas y son las personas las que nos causan la tribulación. Aunque no es la persona en sí, pero sabemos que es un demonio operando a través de esa persona, atacándonos a nosotros. Así va a ser. ¿Quién causa la tribulación a la Keilah? Los hombres. ¿Quién causa la persecución? Los hombres. Pero ¿quién están gobernando a estos hombres? Los demonios. ¿Quiénes son los que dan ideas a las personas, ideas perversas a las personas? Los demonios. Cuando Faraón empezó a atacar al pueblo de Israel y a hostigarlo, ¿quién lo estaba controlando? Debemos poner mucha atención. Entonces, si son personas, aunque nuestra lucha no es contra las personas,
sino contra los demonios que gobiernan a esas personas, pero nosotros vamos a ver personas en contra de nosotros. Y nosotros tenemos que estar buscando la armadura de Elohim en oración, en ayuno, en santidad, para poder resistir todas esas acechanzas demoníacas de las personas que se van a estar levantando en contra de nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Miren, dice que se les fue dado que no matasen, sino que atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Van a ser demonios que se van a ir en contra de las personas y los van a atormentar. ¿Cuánto tiempo? 5 meses. Me llama la atención que sean 5 meses, pues estuve investigando qué tiempo dura un grillo, un chapulín, una langosta, un saltamontes. ¿Qué tiempo de vida tiene desde el momento de su nacimiento hasta su muerte? Me sorprendí, y ustedes lo pueden constatar en Google o en alguna otra enciclopedia, en Wikipedia, no lo sé. Ustedes lo pueden constatar y se van a dar cuenta. La vida en promedio de estos insectos es de 5 meses. Yo cuando leí eso me sorprendí. ¡Wow! Por eso es que se les está comparando con langostas, porque hacen lo que una langosta hace. Ahora, Joel capítulo 1 nos habla justamente del comportamiento de las langostas. Fíjense, el comportamiento de estos insectos es de la siguiente manera. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó de el saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Aparentemente nosotros vemos como 4 insectos diferentes. Oruga, ¿cierto? Y vemos también el saltón, y vemos el revoltón, ¿no? Que no es lo mismo que revoltoso, es revoltón y langosta. ¿Se fijan? Y vemos también la langosta. Sin embargo, cuando leemos en el hebreo, nos vamos a dar cuenta que son nombres que se le dan a este mismo insecto, pero en diferentes familias. Por ejemplo, sabemos que en la familia de las langostas hay diferentes nombramientos. Por ejemplo, muchas veces les podemos llamar grillos, chapulines, saltamontes, langostas. No sé de qué otro nombre ustedes le puedan conocer ahí en sus países, pero estamos hablando de la familia de las langostas. Por ejemplo, aquí dice oruga, sin embargo, cuando vemos en el hebreo, dice la palabra gazam, que no es otra cosa sino que es un insecto familia de las langostas o de los saltamontes, aunque se tradujo al español como oruga. De igual manera, vemos el saltón y pensamos, ¿y qué insecto es ese? ¿No? Tal vez en algunos países así lo conozcan, el saltón, pero es como un grillo gris. ¿Ustedes han visto el grillo gris? Bueno, en hebreo es arvé. Ese insecto se llama arvé, pero es el grillo, es un saltamontes, pero es gris, de la familia de las langostas. Y luego dice que llegó el revoltón, y el revoltón en hebreo es yekek. Y de igual manera, este saltamontes es el verde, el que se camufla con las hojas, y está como plano, como gordito, no es el largo, ¿de acuerdo? No es el largo, sino es como el panzoncito, por así decirlo, ¿sale? Pero que es de la familia de las langostas. Pero en hebreo se le dice yekek, en hebreo se le llama yekek. Y por último, aquí sí se traduce como langosta, pero que es el saltamontes más largo, el verde, el grande, puede ser incluso amarillo o como color dorado, y se llama jasil. Y esos son los que vienen así como hasta volando, ¿cierto? Que son los devoradores, los que acaban con todos los sembradíos. Ahora, esto ya ocurrió. Cuando se le da una interpretación a este comportamiento de estos insectos, en realidad no es de que iban a venir insectos literales, sino que se está refiriendo a ejércitos que venían en contra de Israel. Y volvemos a encontrarnos con el imperio de Babilonia, con el imperio medo-persa, con el imperio griego y con el imperio romano. O sea, a esta oruga se le compara con Babilonia, pues este insecto llamado gazán en hebreo, deben saber que su modo de operar o de comer es muy selectivo. Se come nada más los tallos y no las hojas de los sembradíos o de los trigos, etc. Es decir, no se come lo de arriba, sino se comen los tallitos. Por lo tanto, lo que hace es
fracturar el tallo y separar la hoja del tallo. Deja la hoja de lado, la tumba, la divide, la separa del tallo y se come el tallo porque a este insecto le gusta solamente, digamos que el centro del tallo. ¿Estoy siendo claro? ¿Sale? Entonces lo que está haciendo es dividir y absorber nada más lo que a este insecto le gusta. Eso fue lo que hizo el imperio babilónico cuando fue o atacó a Judá. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente se trajo a lo que ellos consideraron lo mejor de Judá. Por eso es que deportaron a Daniel y a sus amigos. Ellos vieron cuál era lo mejor de Judá y se los llevaron. Y lo que ellos consideraron, estas personas no tienen, para nosotros son insignificantes, ellos decían, los dejaron allí en Jerusalén, pero los dejaron en condiciones deplorables, ¿verdad? Y se trajeron a lo mejorcito de Judá. Eso fue lo que hizo el insecto llamado Gazam. Y después llegó el saltón, que en hebreo es el insecto Arbe y que es el imperio medo-persa. Y justamente el comportamiento de este insecto es venir a comerse lo que el insecto Gazam dejó, lo que separó, ¿se acuerdan? El tallito se quiebra, se cae la hoja y la hoja que cayó, la que dividió, es la que se viene a comer este grillo de color gris. Luego dice, vino el revoltón y el revoltón es el yequec. Y este lo que hace es comerse lo último de los tallos. ¿Pero con qué lo hace? Con su lengua, no lo hace triturando. Los demás trituran. Los demás insectos trituran, muerden, mastican, ¿no? Obviamente sus bocas son diminutas, pero lo que hacen es roer o masticar, triturar, ¿sale? Sin embargo, este insecto, que también es de la familia de los saltamontes, lo hace con su lengua. Saca una lengüita y empieza a lamer todo lo que dejaron los insectos anteriores. Lo que no pudieron comer los insectos anteriores. Con su lengüita empieza a lamer todo. Fíjense nada más. Y este representa, dijimos que al imperio griego. ¿Y qué hizo el imperio griego? ¿Cómo cautivó? Con su lengua. El imperio griego cautivó con su lengua. Este es el revoltón. Con su filosofía. Y los helenizó. De esa manera conquistó. Y luego viene finalmente, la langosta, que es el insecto jasil, llamado jasil, es comparado al ejército romano. ¿Qué hace el ejército romano? Acabó con todo. El ejército romano acabó con todo. Destruyó el templo, hizo el exilio romano, lo que hasta hoy se sigue viviendo, el exilio de Edom. Entonces, nos damos cuenta que estas langostas no eran insectos como tales, sino eran ejércitos humanos. Si ustedes leen capítulo 1 de Joel y capítulo 2, es como si estuvieran leyendo la quinta trompeta y la sexta trompeta del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, cuando suene la quinta trompeta y salgan estas langostas, son demonios que se van a introducir en personas, en reyes de la tierra, en ejércitos de las naciones y van a empezar a atacar al pueblo, la gente. Va a empezar a haber una guerra que va a empezar a destruir a la tercera parte de la tierra. ¿Cómo lo sabemos? A la hora de la descripción de estas langostas. Observen. Dice, y aquellos hombres en aquellos días buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquí hay algunas especulaciones al respecto de que si la gente se va a aventar de las azoteas para suicidarse y se van a levantar como si nada, o se van a disparar en la cabeza, pero no van a morir. Hay muchas especulaciones. Yo lo que logro interpretar de esto es justamente lo que sucede con el siervo de Dios Job. Al siervo de Dios Job, ¿qué le pasó? ¿Se acuerdan que el Eterno también le dio permiso a Satán a hacerle daño? Le dio un permiso, pero el permiso también está limitado. Le dijo, ok, puedes quitarle sus propiedades, incluso puedes meterlo a una enfermedad, pero no toques su nefesh, no toques su vida, no toques su alma, porque yo tengo un plan para él. Y entonces el diablo empezó a atacarlo, ¿verdad? Y en el capítulo 3 del libro de Job nos dice que Job deseaba morir por todos los males que le sobrevino, empezó a maldecir su día, empezó a lamentarse por todo lo que le estaba ocurriendo y llegó un momento en desear morirse. Verso 21, él quiso unirse
a aquellos que desean la muerte y buscan la muerte como buscan un tesoro, dice. Capítulo 3. Entonces nos habla de que el sufrimiento es tanto que llega un momento en que deseas morir. Hay gente que habla a la ligera y dice, ay, me quiero morir. ¿Alguna vez han dicho una frase así? Ay, no, me quiero morir. No sabe ni lo que dice. ¿Pero por qué lo dice? Porque se siente mal. Es como un deseo que, ay, no quisiera estar pasando este momento. Lo que yo creo en este instante es de que este tormento va a ser tanto, dice que los va a atormentar por 5 meses, los va a llevar a la cama. Yo creo que los va a tumbar en la cama. Los va a estar sufriendo en la cama. Y ellos van a querer morir, pero no van a poder. Mucha atención con esto. Una persona que está tumbada en la cama, sin fuerzas, ¿va a poder dispararse en la cabeza? No. ¿Va a poder aventarse en un edificio? No. ¿Por qué? Porque está tumbada en la cama. No tiene ni siquiera fuerzas para atentar contra su vida. ¿Estoy siendo claro? Quiere morirse, pero no tiene ni siquiera las fuerzas de poder atentar contra su vida. Es como yo lo interpreto cuando dice que querrán buscar la muerte, pero no la encontrarán. Es decir, van a desear morirse, pero estarán imposibilitados de hacerlo. No se les permitirá hacerlo. Quiere decir que no tienen las fuerzas suficientes para poder atentar contra su vida. Eso significa que la muerte entonces huirá de ellos. No creo yo esa escena de que van a dispararse y entonces siguen vivos, uno se decapita y agarra su cabeza y sigue caminando como películas de zombies y todo eso. A lo mejor, si eso llega a ocurrir, pues ya lo veremos, ¿verdad? Ahí vamos a ver personas cargando su cabeza, ¿no? Hablando, sería un espectáculo completamente de película, de zombies o algo así, que muy probable puede ser, tal vez, pero yo no lo creo, sino más bien creo lo que les estoy diciendo. Que no tendrán las posibilidades, sus fuerzas para poder atentar contra su vida, porque estarán postrados en camas, atormentados, sufriendo. ¿Sale? Pero llegamos al aspecto de las langostas, y para demostrar cómo es que en realidad son ejércitos humanos, gobernados por los demonios. El aspecto de estas langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Ahí está ya el tema de la guerra. Va a haber guerra, va a haber una última guerra. Dice, en las cabezas tenían como coronas. Ah, caray, en la cabeza tenían coronas como de oro. Coronas. Sus caras eran como de caras humanas. Ay, caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Ay, caras humanas, pero ahora hasta cabello de mujer. Sus dientes como de leones. Ay, ya me está haciendo una mezcla, un revoltijo de animales. Por fin, langostas, humanos, dientes de leones, ¿cómo? Y tienen corazas de hierro, o sea, de acero. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Mucha atención. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Ya metió hasta escorpiones. Y aguijones. Bueno, como escorpiones o como abejas. ¿Qué me estás hablando? Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante los 5 meses que ya explicamos, ¿sale? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Abadón en hebreo quiere decir padre de destrucción. Y en griego la traducción es Apolión. A ver, dice Yeshua en Juan capítulo 10, verso 10, que el diablo, el ladrón, ¿quién es este ladrón? A Satán, ¿cierto? Viene para hurtar, matar y destruir. Esta es la característica de a Satán, hurtar, matar y destruir. Él es el destructor. Abadón significa destrucción. Entonces, ¿de quién está hablando aquí que el que los gobierna, el que los comanda es Abadón? No es nada más y nada menos que la estrella que cayó del cielo y que les abrió la puerta. En ese momento él se convirtió en el ángel del abismo y su nombre que adoptó es Abadón. Así como Akadosh Baruj Hu asume varios nombres a medida que él actúa, como Jireh, como Adonai, como Elohim, como El Shaddai, tiene varios nombres Akadosh Baruj Hu para mostrar y revelarse en su intervención divina. En este caso, a Satán
toma estos títulos de acuerdo a lo que también va a operar. Dragón, serpiente antigua, diabolos, a Satán. Aquí se le nombra como Abadón, el padre de la destrucción. Entonces, ¿quién es Abadón? La estrella que cayó del cielo, a Satán. Pero mucha atención. ¿Será en realidad que serán langostas como las que nosotros conocemos? Porque si hablamos de langostas, podemos hablar de estas. Qué bueno. Ahí están Amén. viendo un grillo, langosta, chapulín, como le llamen ustedes, saltamontes, saltón, revoltón, en hebreo gazán, arbe, yeque, jasil, pero es de la familia de las langostas. Así pensamos que vienen a ser las langostas, pero, a ver, dice que tenían corazas como de hierro, coronas en sus cabezas, cara de hombre, en sus colas como de escorpión, ¿cierto? Y que el ruido que hacían con sus alas era tan estremecedor como caballos corriendo para la batalla. Pues vean esta transformación y ustedes me dicen si estoy muy perdido o estoy lejos de lo que yo interpreto. Vean esta transformación, por favor. Sí, aviones. Ahí está. Sí, sí es. ¿Lo Es ven? correcto, son helicópteros. Ajá. Son helicópteros de guerra. Yo podría hacer aquí toda una galería de helicópteros que tienen la figura de saltamontes, de grillos, de langostas. Ahora, ¿por qué dice corazas de hierro? ¿De qué están fabricados estos aviones, estos helicópteros? De hierro, de fierro, son máquinas que vuelan. ¿Y cómo es que hacen su ruido cuando ellos avanzan? ¿Cómo hacen el ruido? Pues simplemente lo que está viendo Johanan es un ruido tremendo que dice, pues como carros como caballos que van hacia la batalla. Escuchó mucho ruido. Y luego dice que vio caras de hombre, en su frente caras de hombres. Pues ¿quiénes son los que los manejan? Hombres, por ejemplo, aquí en la cabina ustedes ven a un hombre. Si ustedes lo ven de frente, lo que van a ver es su rostro de la persona que maneja esa nave. Entonces Johanan, cara de hombre, ok, corona en su cabeza, ¿no serán estos? Ahora, cuando revolotea, las hélices no se ven como cabellos. Por fin, ¿tenía corona o cabellos? No puede ser, pues es que él ve las dos cosas, no sé si me explico, ve como un copete, que le llama corona, pero después los ve moviéndose las hélices en pleno vuelo y ve como cabellos. Como los cabellos que se revolotean en el aire, como cuando el viento te da y los cabellos de una mujer se elevan por el viento, pues él está viendo como saltamontes, como langostas, y en sus colas como escorpiones. Ahora, ustedes logran ver qué es lo que tiene en la cola este helicóptero. ¿Sí logran ver, hermanos, a su costado? Ahí lo ven. ¿Qué se mira? Díganlo ustedes. Los misiles. Misil. Misiles. ¿Por qué dice que con sus colas eran como aguijones y que dañaban a las personas con sus colas? O sea que no estoy tan perdido en la interpretación, creo yo. Por lo tanto, va a haber una guerra, va a haber una persecución y la persecución va a ser así. O sea que esto está que empieza. O sea, la persecución no solamente es la amenaza. La persecución no es amenaza psicológica. Pierdes tu trabajo si aquello, pierdes tu trabajo si esto. Yo sé que va a tener algo de, pero cuando se desate la furia de Satán, cuando a Satán sea arrojado a la tierra, quitado de su lugar allá en los cielos, de ese lugar que él tiene como acusador, cuando él sea quitado de los cielos, baja a la tierra, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con grande ira. Y cuando desate a todos los demonios del abismo, y entonces todos esos demonios, ¿en quién van a buscar? Los endemoniados que estaban ahí en Gadara estaban metidos en personas. Cuando salen, querían seguir metido en alguna carne, ¿sí o no? Métenos en esos cerdos. Quieren alojarse en cuerpos, depositarse en cuerpos. Entonces las personas que estén abiertas a todas esas cosas se van a dejar influenciar por demonios o se van a dejar posesionar por demonios y entonces las personas van a estar siendo controladas por ellos. Y es por eso que se desata una grande persecución sobre la Keilah, de hombres malvados hacia la Keilah.
Esto ocurre cuando en la quinta trompeta. A todo esto, la Biblia le llama el primer ay. Lo que pasamos, el inicio de la gran tribulación, es el primer ay. Y tiene en concordia con el quinto sello, donde se ven los mártires debajo del altar pidiendo que su sangre sea vengada. ¿Sale? El primer ay pasó. ¿Por qué dice que pasó? Es todo esto. Después de los 5 meses, termina el primer ay. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Y estos ayes son más intensos. Entonces, ¿cuáles son esos 2 ayes? Pues obviamente los que traen la sexta y la séptima trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Elohim. Siempre aparece el altar de oro y sabemos que en el altar de oro se vierten los inciensos, que es una señal de que nuestras oraciones están siendo contestadas. Verso 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles nos habla justamente de que se preparan para la batalla. De los 4 ángulos de la tierra, estos ángeles que son los que detienen los vientos, ¿se acuerdan? Que vimos que habían ángeles que detenían los 4 vientos, y los 4 vientos, también el libro de Zacarías nos habla que son imperios. Los 4 vientos en el profeta Zacarías nos hablan que son imperios. Lo mismo, los mismos 4 imperios se repiten, así como el comportamiento de las langostas. Ahora los 4 imperios se unen, como que unen fuerzas, ¿sale? Todos los seres demoníacos, los 4 imperios unen fuerzas y se arma uno solo. Y estos son los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Por qué dice el gran río Éufrates? No quiere decir que la batalla va a ser allí, sino que esta expresión río Éufrates delimita entre Israel, el territorio de Israel, y los enemigos de Israel. ¿Se acuerdan que en Josué el Eterno le dijo a Josué que todo el territorio de Israel sería hasta el río Éufrates? Aunque en la actualidad no es así, pero sabemos que por profecía el territorio de Israel tendrá que ser hasta el río Éufrates, ¿sale? Más allá del río Éufrates, que estaban los enemigos. Por eso que vemos aquí en Deuteronomio capítulo 1, verso 7, dice: volveos e id al monte del Amorreo y a todos sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. ¿De qué está hablando? De una batalla, que se alisten para pelear contra los enemigos. Pero el límite es el río Éufrates, ¿sale? Por eso que aquí lo vemos. Quiere decir que aquí se va a empezar la batalla. De un lado, ahora sí, todo el ejército de Adonai, y del otro lado, todo el ejército de Satán. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Esto quiere decir que el Eterno lo tiene ya agendado. Solamente nos toca esperar. A fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Se dan cuenta? Esta es la guerra que afecta a la tercera parte de los hombres. Siempre afecta una tercera parte. Siempre. Todas las trompetas nos habla de una tercera parte. Aquí nos habló de los ángeles que cayeron con Satán, ¿sale? De los que se trajo la tercera parte. Y la tercera parte de los hombres que mueren. Dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Imagínense, 200 millones. Obviamente él no los contó, porque es una cantidad que no se puede contar así a simple vista. Más bien que dice: oí su número. Le dijeron cuántos eran. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Volvemos a toparnos con ese lenguaje de mezcla de animales que no son otras cosas, sino que son máquinas de guerra. Y de su boca salían fuego. ¿No serán los tanques de guerra? Que sale humo y azufre. ¿Qué es lo que deja cuando la bomba cae sobre su objetivo? Deja eso, humo, y deja todo en cenizas, como terminó Sodoma y Gomorra después de que les cayeron la lluvia de fuego, ¿se acuerdan? Por estas 3 plagas
Aquí dice 3 plagas, pero digamos que son los 3 ataques, que dice fuego, humo y azufre, que son los 3 impactos, las invasiones, los misiles. Fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo que salían de su boca, es decir, de la boca de esas máquinas de guerra. Pues el poder de los caballos estaba en su boca, no eran caballos. En aquellos tiempos salían a la guerra con caballos. Ahora, ¿con qué salen a la guerra? Con máquinas de guerra o bombas nucleares. Estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Es lo mismo, son los mismos ejércitos. Solamente que ahora en un segundo hay, preparándose para una guerra final. Y los otros hombres, mucha atención, porque este final es un final que da mucha tristeza. Los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué triste. Dice que no dejaron de adorar a ¿quiénes? A los demonios. Pero estos demonios son representados ¿en qué? En imágenes de plata, oro, de bronce, de piedra, de madera. Qué triste es que después de todo lo acontecido, la gente no reacciona y no se arrepintieron. Lo que vemos hoy en día es algo similar. Pasamos por problemas, el mundo está en medio de una pandemia, el mundo está en medio de una situación crítica, en medio de muchos desastres naturales. No solamente la pandemia está causando muertes, hay desastres naturales, hay temblores, hay terremotos, hay ríos desbordados, hay volcanes en erupción que están causando estragos, no solamente impactando a la naturaleza, sino impactando vidas humanas. El mundo está en una situación bastante difícil. Pero cuando pasa esa situación, vemos que la gente sigue en su misma idolatría. Muchos de ellos no se arrepienten a pesar de lo que el mundo está viviendo. Y siguen adorando a imágenes de plata, de oro, de metal, de bronce, de madera, del material que sea. Imágenes. Las siguen adorando. Y dice la Escritura que esos son demonios. La idolatría es a demonios. ¿Se acuerdan qué es lo que dice Pablo a los Corintios? Que todo lo que se sacrifican a los ídolos, en realidad ¿a quién se está sacrificando? A los demonios. Y si alguien adora, venera, rinde honor, pleitesía a una imagen, en realidad ¿a quién lo está haciendo? A los demonios. Esto está en contraste total del capítulo 4 y del capítulo 5. ¿Se acuerdan que el capítulo 4 y el capítulo 5 nos enseñó a quién se debe adorar únicamente? El capítulo 4 nos dijo que se adora únicamente al que está sentado en el trono. Y el capítulo 5 nos mostró que la adoración es exclusiva para el Cordero de Elohim. Aquel Cordero que fue inmolado. Y todos se postraban delante de él y le daban honra y le daban honor. Y ya dijimos que no es una adoración repartida en dos, sino que capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis nos dice que esa adoración es para el que vive y reina para siempre, que es uno solo. Él es el que está sentado en el trono. Adonai Echad. A Satán siempre ha querido la adoración para él, desde el inicio. Desde que empezó esta tierra, él ha querido la adoración. ¿Por qué le despojó las escrituras de esta tierra a Adán? Porque quiere la adoración. Porque quiere ser amo y señor de este mundo y quiere que todos los hombres le adoren a él. Le sirvan a él, a sus imágenes. No importa cómo le llames a tu imagen, no importa cómo le llames a tu estatua. A final de cuentas es una adoración que le honra a él. Por eso él quiere que el mundo viva en idolatría. Que el mundo sea parte de Elohim. Y por eso es que cuando venga el antimesías, que será la imagen de la bestia,
Él va a querer que se le adore a esa imagen, al antimesías. El antimesías es la abominación desoladora, que se sienta en el templo haciéndose parecer Elohim, como si fuese Elohim, y demanda adoración. ¿Se dan cuenta de qué se trata la guerra de este universo? Se demanda adoración. Aquel que merece toda la gloria, todo el honor. Porque Yeshua dijo, retírate de mí, Satán. Al Señor tu Elohim adorarás y a Él, solo a Él servirás. Yeshua dijo que solo a Él, pero luego vemos en Apocalipsis 5 que al Cordero se le da la adoración, al mismo que dijo, solo a Él, solo a Él. Yeshua dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en Apocalipsis capítulo 5 vemos que a Él, a Yeshua, se le está adorando, al Cordero inmolado. ¿Acaso Yeshua fue un hipócrita al decir que solamente a Él y después Él demanda adoración como Cordero? No, es el mismo. Es su imagen, es la imagen del Dios invisible. Por eso a Satán no se le puede ver tampoco. Es un ser invisible. Pero hará una imagen de sí mismo, que es la imagen de la bestia. La bestia hará una imagen y hará que se le rinda adoración. El antimesías, la abominación desoladora, pidiendo adoración. En diferentes representaciones quizás, pero será la misma adoración para él. ¿Estoy siendo claro? Todo esto es una lucha de quién merece la gloria, quién merece la adoración. Tristemente, después de todo esto, la gente sigue en lo suyo. Dice Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí ya habla de la ira de Dios, ¿cierto o no? Pues resulta que después de la séptima trompeta nos habla de la ira de Dios. Ahora sí, todos aquellos que no se arrepienten de sus idolatrías, viene entonces la ira de Dios, la ira de Elohim. La ira de Dios sobre quién cae, sobre los que no se arrepienten. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, o sea que hay gente que sí conoció a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, aunque les estuvo llamando el Eterno, les estuvo advirtiendo, arrepiéntanse. Pero ¿qué pasó? Después de que pasaron las plagas, ¿qué pasó? No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí están las imágenes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se dan cuenta por qué viene la ira de Dios? ¿Por qué se desata? Porque no le agradecieron a Dios, sino que le agradecieron a sus imágenes. No le dan gracias a Elohim, sino le dan gracias a estas imágenes. Lo mismo que hizo el faraón. Lo mismo y aquellos que seguían las órdenes del faraón. ¿Cómo es posible que gente todavía le creía al faraón? ¿Cómo es que es en esa última plaga, cuando su hijo murió y la muerte de todos los primogénitos, todavía hubo un ejército que se animó a ir en contra de Israel? No, ¿qué estoy haciendo? Vayan tras ellos. Y les puso carruajes. Vayan y tráiganmelos. Se fueron tras ellos. ¿Cómo es que los convence? O sea, ¿qué persona incauta todavía se convence por el faraón? Oye, ya pasaron 10 plagas. Ya nos fue como nos fue. Ya nuestros dioses fueron humillados. Ya estamos en la miseria. Ya no tenemos ni siquiera riquezas porque los de Israel se las están llevando. O sea, ya nos demostraron que nuestros dioses no pueden contra ellos y que el Dios de ellos es más fuerte que el de nosotros. O sea, ¿cómo los convence todavía? ¿Cómo es que Faraón, después de una plaga a otra plaga, todavía seguía endureciendo su corazón?
¿Cómo es posible? Lo mismo sucede. Seguirá sucediendo al final de los tiempos. Vendrá un juicio, vendrá una trompeta, vendrán guerras, vendrán plagas, vendrán tribulaciones, y hay muchos que todavía seguirán endureciendo su corazón. Y participando de idolatría y participando con los demonios, dice Pablo a los Corintios, no podemos participar de dos mesas. No puedes sentarte a la mesa de los demonios y no puedes sentarte a la mesa del Señor. No lo puedes hacer. Defínete. Por eso es que el mensaje a la Odisea, que es el último mensaje a las Keilot, es un mensaje de determinación. Cuando les dijo, por cuanto ni eres frío ni eres caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Ese es un mensaje de determinación. O estás aquí o estás allá. No puedes estar en medio, no puedes estar en dos pareceres. O estás en la mesa de los demonios o estás en la mesa del Señor. O eres frío o eres caliente. O estás del bando contrario o estás del ejército de Adonai. ¿A quién te vas a unir? ¿Te vas a dejar influenciar por los demonios que salgan en esa ocasión? ¿O te vas a dejar influenciar únicamente por el Ruach HaKodesh? Te vas a dejar mover por el Ruach HaKodesh. Defínete, le dicen a la iglesia de la Odisea. Es el mensaje final. Ese mensaje final a la iglesia de la Odisea es el mensaje final a la iglesia de los últimos tiempos, al Israel de los últimos tiempos. Ya defínete. O estás aquí o estás allá. ¿Vas a buscar el sello de Dios o te vas a dejar poner el sello de la bestia? Así que no te preocupes por el sello de la bestia. Ocúpate y concéntrate por tener al sello de Dios, de Elohim. Cuando tú tengas el sello de Elohim y cuando tengamos el sello de Elohim, no hay otro sello que prevalezca sobre el sello de Elohim. Es lo que tenemos que procurar. Definámonos hoy. Es tiempo. Es tiempo. No podemos tener otros dioses, no podemos tener imágenes, no podemos dar la adoración a otro. Solamente a uno. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Elohim de Israel. Solamente Él merece toda la gloria. Así que hoy en esta hora yo te invito a que oremos juntos y pidámosle al Eterno que nos dé valentía, nos dé firmeza, que nos ayude a ponernos toda la armadura de Elohim para estar firmes en el día malo contra las acechanzas del enemigo. Porque estas acechanzas se van a multiplicar en ese tiempo y nosotros tenemos que estar firmes. Dice la Escritura, fortaleceos en el Adón, en el Señor Yeshua. Hoy nos vamos a fortalecer en Él. ¿Les parece? Así que unidos, oramos juntos para fortalecernos en Él y para estar firmes en el día malo. Abba Kadosh, hoy estamos delante de tu presencia y te damos gracias por esta palabra, por hacernos entender que cada vez que suena una trompeta es un llamado, es una advertencia para nosotros. Cada shofar que se escucha es para que Israel despierte. Y nosotros queremos despertar, nosotros no queremos ser incautos, nosotros no queremos formar parte de esa estadística de 1/3 que perece, que muere, porque no te escuchó, porque no atendió tu llamado, porque no procuró el sello de Elohim, porque se durmió, porque no tuvo aceite en sus lámparas, porque no se preparó, porque no se vistió con lino fino, porque no se atavió para esperarte, para recibirte. Nosotros queremos ser una novia que te espera. Y así como en Joel capítulo 2 dice, salga de su tálamo el novio y de su cámara la novia, vamos a escuchar aún en la 6ª trompeta que nos tenemos que preparar. En cada trompeta nos está diciendo, prepárate porque el amado viene. Vendrá el novio de su tálamo y nosotros tenemos que salir a recibirlo. Dice el profeta Joel, ayunen, conságrense, prepárense antes de ver la presencia del Eterno. Así como el pueblo de Israel se preparó y se consagró antes de estar al pie del monte Sinai para escuchar tus mandamientos. Así ahora nosotros nos preparamos, nosotros ahora nos disponemos para recibirte. Ayúdanos, guárdanos a estar firmes en el día de la prueba, en el día malo, cuando empiece la verdadera persecución. No solamente una persecución psicológica, una persecución de amenazas verbales, cuando llegue el momento en que empiece una guerra, que nosotros tal vez vamos a huir, vamos a tener que escondernos, vamos a tener que buscar refugios. Y si nos llegan a matar, Adonai, tenemos que estar seguros que tenemos tu sello
en nuestras frentes. El sello con tu Ruach HaKodesh, que indica que somos de tu propiedad y que nada nos hará daño. Así como dijo nuestro Adón Yeshua, que tenemos potestad sobre escorpiones y serpientes y que nada nos hará daño. No se refieren a serpientes y escorpiones literales, sino ya nos dimos cuenta que son demonios. Pero cuando dice que nada nos dañará, es porque tenemos el sello de Elohim en nuestras frentes. Por eso es que nada nos puede dañar. Así que procuramos hoy tu sello. Haznos de tu propiedad. Queremos ser tuyos. Queremos vivir en obediencia y en Kedusha. Todos mis hermanos que estamos aquí, prepáranos, danos de la armadura, vístenos desde la cabeza hasta los pies, con el escudo de la fe, la coraza de justicia, con el yelmo de salvación, con las sandalias del evangelio. Ayúdanos, vístenos completamente para resistir en el día malo. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro don, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Shalom. Gracias, mis hermanos. Gracias por todo. Amén. Amén, amén. Gracias. Nos vemos en la parashá del Shabbat y la próxima semana en las clases del Zoom, capítulo 10 de Apocalipsis. Gracias. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches.